Mociones de orden del día 1066 y 1082. Moción de orden del día 1066 del congresista Lescano Anzieta, mediante el cual exhorta a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, a dejar sin efecto el nombramiento o designación de la señora Nadine Heredia Alarcón como funcionaria de dicha entidad internacional. Moción de orden del día 1082 de los congresistas Figueroa Minaya, Alcalá Mateo, siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República proteste contra el comunicado emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por el cual defiende el nombramiento de la señora Nadine Heredia Alarcón como directora de la oficina de enlace de dicha entidad, puesto que esta organización no ha merituado que dicho acto de nombramiento pone en grave riesgo el curso regular de las investigaciones judiciales y parlamentarias, entre otros. Señores, tratándose de dos mociones que tratan sobre el similar tema, se van a debatir de manera conjunta. Tiene la palabra el congresista Lescano para que fundamente su moción 1066. Presidenta, muchas gracias. Colegas parlamentarios, el Congreso tiene que responder a la altura de las circunstancias cuando se produce una interferencia incalificable por parte de un organismo internacional. Somos un Estado de Derecho, somos un país donde debe regir la ley y consecuentemente Acción Popular ha presentado esta moción de orden del día para pedir a las Naciones Unidas en el organismo de alimentación y agricultura se deje sin efecto la designación de la señora Nadine Heredia como directora de enlace en Ginebra, Suiza. Lo que se ha hecho, distinguidos colegas, repito, es una interferencia a las labores judiciales y al cumplimiento de la fiscalización en el Parlamento Nacional. Se sabe concretamente que la señora Heredia está sometida a procesos de investigación por presuntos delitos graves, señora Presidenta, donde se manejan en unas agendas una serie de recursos económicos que no se saben de dónde han salido, millones de dólares que se han manejado en el Perú sin dar una explicación coherente. Y aquí, en la Comisión de Fiscalización, también hay una investigación para establecer las responsabilidades en lavado de activos por parte de la señora Nadine Heredia y las personas que trabajaban con ella. Entonces, señora Presidenta, es incalificable, es un atropello al Perú, es una pretensión de blindar o de hacer o permitir la fuga de una persona al extranjero, designarla como alta funcionaria de las Naciones Unidas. El Congreso tiene que levantar su voz de protesta. Y no estamos, colegas, interfiriendo con los poderes del Estado. Aquellos que dicen que nosotros estamos interviniendo en asuntos que no nos competen, no conocen la historia, no conocen el control político. Desde la Revolución Francesa en 1789 hay tres poderes del Estado: el gobierno, el poder judicial y el parlamento, donde ambos o estos tres poderes del Estado se tienen que controlar mutuamente. No puede uno de ellos rebasar las normas jurídicas y no puede uno de ellos excederse de las funciones que establece la ley. Y aquí hay un exceso, señora Presidenta, porque pensamos que el Poder Judicial injustificadamente no renovó el impedimento de salida de una persona que estaba acusada por delitos graves. Y posteriormente sale una designación absolutamente incalificable por parte de la FAO. El juez, Presidenta, el que lleva la causa donde es procesada la señora Nadine Heredia, dispuso que la señora Nadine Heredia cada 30 días debía estar presentándose al juzgado, cada 30 días. ¿Y por qué dispuso esto el juez? Porque se imaginó por una cuestión de rutina. No, colegas, es un arraigo que permite que una persona que está investigada esté a disposición del juez, que esté en su domicilio, que permanezca en el Perú para llevar una investigación absolutamente regular. Sin embargo, la señora presenta un escrito
se va a hablar con el juez y viaja por 2 años. Decide irse del Perú 2 años, sabiendo que tiene la obligación de firmar un registro cada 30 días en el Perú. Entonces, el juez no está cumpliendo su función. El juez, sabiendo que había un arraigo de esa naturaleza, otorga una licencia para que salga, tácitamente otorga una licencia para que salga la señora Nadine Heredia del Perú. Y reemplaza a la señora Nadine Heredia a una profesional competente de nacionalidad china. Y dice que fue seleccionada. Absolutamente falso, porque la señora Nadine Heredia tiene una serie de actividades que no pueden rebasar el currículo y la experiencia de la directora anterior. Y eso demuestra, señora presidenta, que aquí ha habido algún favor. Aquí ha habido un beneficio injustificado por el director general de la FAO, entregándole este cargo que no corresponde a una persona que está procesada por delitos en el Perú. ¿Qué le corresponde al Congreso Nacional, colegas? Protestar en nombre del pueblo peruano, porque si ustedes salen a las calles, la población está diciendo lo siguiente: aquí no pasa nada. Es decir, todos los procesados por actos de corrupción, no sucede nada. Nadie sentenciado, nadie encarcelado. Y se crea un ambiente de impunidad respecto a la clase política. Eso no lo podemos permitir. No estamos con esta moción, señora presidenta, sentenciando, condenando a la señora Nadine Heredia. Estamos diciendo que venga al Perú a cumplir sus obligaciones judiciales, y si quiere trabajar, aquí hay una oficina de enlace de la FAO, pudo haber sido designada aquí en el Perú y le envían a Suiza. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, a concepto mío, señora, evadir la justicia en el Perú. No lo podemos permitir, colegas. Esperemos que esta moción presentada por Acción Popular, que pide a la FAO dejar sin efecto esta designación, sea aprobada por unanimidad, porque creo que tenemos que hacernos respetar, presidenta, como país soberano. Sí, gracias, congresista. Para terminar nomás, porque ya vamos a ver si se entra a debate, ¿ya? Presidenta, decirle a las Naciones Unidas que tiene que reconsiderar esta medida, que nosotros no somos países tercermundistas donde nos van a meter gato por liebre o que nos van a sorprender para no ejercer nuestros derechos. Es urgente, señora presidenta, acá no hay ninguna interferencia política. Simplemente queremos que la justicia se imponga, los procedimientos se cumplan, los mandatos judiciales sean honrados y por lo tanto que vengan esas personas, rindan cuentas a la justicia y después puedan trabajar en cualquier ocupación. Pero no irse al extranjero, señora, para evadir las responsabilidades que la justicia está imputando a una persona que ha tenido un importante cargo en el Perú, que ha sido primera dama y debe estar a la altura de las circunstancias en todo sentido y con todo motivo. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Lescano. Tiene la palabra el congresista Percy Alcalá para que fundamente la moción 1082 en nombre de sus autores. Señora presidenta, el día 21 de este mes, el día lunes, las Naciones Unidas, a través de la FAO, designa como representante a la señora Nadine Heredia. Esto, bajo esa excusa, ella el día 22 viaja a Ginebra, Suiza, a asumir el cargo. Si bien es cierto, esto se tenía conocimiento hace bastante tiempo, pero ¿qué es lo que se hizo? Si bien es cierto, las cancillerías y las embajadas, a través de las notas diplomáticas, no se pudo detectar a esto, porque simple y llanamente ella no tenía la orden de captura, no tenía impedimentos de salida del país. Por lo tanto, ni migraciones no podía tampoco, digamos, detenerla en el aeropuerto para que se pueda trasladar. Si bien es cierto, yo pienso que hay que actuar sobre ya la formalidad necesariamente. Ella tiene que venir a responder acá. ¿Qué decía ella? Que tan difícil es caminar derecho. Yo le digo, ¿por qué ahora no se pone a derecho? A cargo del Poder Judicial. Ella tiene procesos pendientes que venía que resolver, tiene que venir a responder por los actos que ha emitido conjuntamente con su señor esposo, Ollantumala. Porque claramente nosotros sabemos qué acciones hizo cuando ella fue la primera dama. Y son acciones que de repente fueron incorrectas y basados también en el gobierno del señor Lula en Brasil y basado en la amistad que tenía con el señor Graciano da Silva,
que hoy en día es el secretario general de la FAO, de repente eso ha servido para que la designen en este cargo. Pero yo creo que el hecho fundamental es que el día de hoy este Congreso en forma unánime exhorte a la FAO para que retire, digamos, a la señora Nadine Heredia de este cargo. Necesariamente yo creo que aquí, si siempre decimos que la corrupción tiene que acabarse, es una de las formas que tenemos que acabar con la corrupción. Si queremos tener un gobierno limpio, queremos tener un gobierno transparente, es la forma que se tiene que actuar. Y si actuó mal, pues que venga y responda al país, porque tiene miedo a responder. Y también invocar también al Poder Judicial a que haga las acciones correspondientes. Y por si acaso, esto no es una injerencia política, sino que estamos actuando de acuerdo a derechos y de acuerdo a las funciones. Solo somos un ente netamente político, estamos actuando políticamente. Por eso es que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer de repente, pero yo creo que hoy, el día de hoy tenemos que exhortar a la FAO para que la retire esta señora, como ya lo hizo con anterioridad la Cancillería de la República. Muchas gracias. Gracias, congresista Alcalá. Se han sustentado las dos mociones para oponerse a la admisión. No habiendo ninguno para oponerse, se va a consultar la admisión a debate 1066 y también la número primero la 1066, para lo cual se requiere el voto a favor de la mayoría de congresistas hábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del reglamento del Congreso. Marcar asistencia, por favor. Bien, una vez que los parlamentarios procedan a registro de su asistencia, se realizará la consulta, debate de la moción 1066 presentada por el parlamentario Lescano Anzieta, quien es del Grupo Parlamentario Acción Popular, en el que propone que el Congreso de la República exhorte a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para que deje sin efecto el nombramiento o designación de la señora Nadine Heredia Alarcón como funcionaria de dicha entidad internacional. Vamos a cerrar la asistencia. Cierre de asistencia. El número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 127, la mayoría es 64. Han marcado su asistencia 114 congresistas. Vamos al voto. Al voto. Congresista Beteta, Castro, García, Lazo,
Se cierra la votación. Han votado a favor 110 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más, Tucto, verde. Rosas, verde. Tapia, verde. Fujimori, verde. Albrecht, verde. ¿Cómo se llama? No, acá. Dipas, verde. Monterola, verde. Han votado a favor 117 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. La moción 1066 ha sido admitida a debate. Con la misma asistencia se va a consultar la admisión a debate de la moción 1082, para lo cual se requiere el voto a favor de la mayoría de congresistas hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del reglamento del Congreso. Congresista Torres, también se adjunta el Almergar. Entonces son 119 en la anterior moción. Por favor, con la misma asistencia para la moción 1082 al voto. Bien, esta moción 1082 fue presentada por el parlamentario Percy Alcalá, en el que también propone, mediante el cual se protesta contra el comunicado por la FAO que respalda el nombramiento de la señora Nadine Heredia como directora de la oficina de enlace de dicha entidad, y exhorta a que se deje sin efecto dicho nombramiento. En estos momentos se procede a la votación respectiva de esta moción para que pueda ser admitida a debate. Sobre el tema hay dos mociones. La primera es la moción 1066 presentada Vamos por a cerrar la votación. Lescano, Hay algunos congresistas que han marcado asistencia y todavía no votan. Parlamentario Percy Alcalá. Se cierra la votación. Han votado a favor 108 congresistas, 0 contra, 0 abstenciones. La moción ha sido aprobada. Más, congresista Dipas, verde. Congresista Martorell, verde. Congresista Tapia, congresista Galván, congresista Fujimori, verde. Melgar, verde. ¿Quién? Schaeffer, ¿dónde está? Verde. Apaza, verde. Rosas, verde. Tucto, verde. Bien, 118 congresistas a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. La moción 1082 también ha sido admitida a debate. En debate, la moción del señor Lescano, me dicen que usted se va a adherir para fusionarse. Por favor. Presidenta, hemos fusionado las dos mociones, hemos acordado el texto que yo pido que se dé lectura y aprobarlo en el Parlamento Nacional. Gracias, Presidenta. Que se dé lectura al texto final para que sea esa sola la que está en debate. ¿Dónde está el orador?
Bueno, casi son las mismas, luego se va a leer el texto. Congresista Becerril, tiene uso de la palabra. Gracias, presidenta. No puede ser posible que una persona procesada por gravísimos delitos como son lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y otros 9 delitos más penales, orquestando una acción con un exministro de un presidente también seriamente cuestionado, como es el expresidente Lula da Silva, quien estaría también a puertas de término de la cárcel, burlen a todo un país. Acá ha habido una acción orquestada para que la señora Nadine sea abstraída del Poder Judicial, del Ministerio Público del Perú. Acá tenemos el boletín del director general de la FAO, el señor Graciano, donde manifiesta que los méritos que tiene la señora Nadine para haber sido designada en este importante cargo es que es licenciada en Comunicación por la Universidad de Lima y también es licenciada en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quiero decirles que ambos títulos no figuran en la página del SUNEDO. Entonces, el día de hoy he solicitado al SUNEDO que nos haga llegar la información pertinente que no figura en su portal. Quiere decir que este nombramiento no habría tenido la rigurosidad como dicen. También ponen como méritos que la señora Nadine Heredia ha tenido varias consultorías. Pregunto yo, esas consultorías truchas, como ella lo llamó, de centros capilares, de palma aceitera, que le sirvieron finalmente para lavar activos que llegaron de otros países. Otro mérito, dice que fue también embajadora especial de la FAO para el Año Internacional de la Quinoa. Acá, ¿acaso no recordamos que miles de agricultores humildes quebraron cuando la señora Nadine les hizo cambiar de cultivo con el cuento que iban a apoyar la agroexportación y los dejó quebrados con su producto? Esos son los grandes méritos que tiene la señora Nadine para este cargo. También en el documento que hace llegar al juez Concepción Caraguancho, el día lunes 8:40 de la mañana, le dice: he dado aviso a su despacho mediante el presente escrito, ahora que me ausentaré del lugar de mi residencia desde el miércoles o el jueves. No esperó el miércoles, como dice en su documento. Se fue del país el día martes. Minuto adicional, por favor. Se fue entre gallos y medianoche. El fiscal Juárez Atoche, desde mi punto de vista, tiene la responsabilidad por haber variado el impedimento de salida del país por comparecencia restringida. El juez, enterado el día lunes, no hizo absolutamente nada y dejó que la señora Nadine se fuera. Por eso yo creo que ahora hay grave riesgo que también el señor Ollantumala y su familia se escape del país. Acabo de presentar el oficio 577 al fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde, donde solicito medida de impedimento de salida del país al ciudadano
Ollanta, Humala-Tazo y demás personas que se encuentren comprendidas dentro de la investigación fiscal, cuyos hechos también resulten de interés público. Por eso, esta moción del Congreso, que acumulada, nos sumamos a ella y exhortamos a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, a dejar sin efecto el nombramiento o designación de la señora Nadine Heredia y que venga a responder ante la justicia del país. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Carla Schaefer. Gracias, presidenta. Realmente sorprendida que una institución como la FAO se pueda prestar para proteger a gente. No solo sabemos del caso de la señora Nadine Heredia en estos momentos que nos afecta directamente a nuestro país, sino de otros casos que ya han sido mencionados en medios de comunicación, para poder beneficiar a personas que están inmersas en actos de corrupción. Para eso no son esas instituciones. Y es por eso que yo saludo esta moción. Y acá llama la atención todos estos movimientos que se han hecho debajo de la mesa, ¿no? Y que nadie se ha dado cuenta. Dio la casualidad que yo llegaba de Piura en el momento de que la señora Nadine salía raudamente. Le han dado los protocolos como si fuera una ministra de Estado. Ahora nos gustaría saber si no está alojada en la casa del embajador en Ginebra, que ella, en su despliegue del poder paralelo, cambió antes de irse 6 meses antes a muchos embajadores. Oh, qué raro, el de Suiza fue nombrado por ella, señora presidenta. Entonces sería bueno saber dónde se está hospedando la señora Nadine Heredia en estos momentos. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Schaefer. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Presidenta, por su intermedio, coincidir plenamente con los colegas sobre esta indignación. Materia en la que, además, podemos todos salir satisfechos y que podemos tener coincidencias cuando podemos empezar a dialogar y a conversar de forma alturada. La señora Nadine sale del país con el apoyo de una organización internacional. La señora Nadine fuga del país con el respaldo de una organización internacional. A puertas estamos, señora presidenta, de empezar a discutir el presupuesto nacional del Perú 2017 y tenemos presupuestos comprometidos con este organismo de Naciones Unidas, tal vez no con la FAO en particular, pero sí a través de Naciones Unidas tenemos alianzas estratégicas, que si bien es cierto, no hay que generar, digamos, una coincidencia, sí estamos hablando de Naciones Unidas. De pronto una estrategia o una alianza estratégica se usa para una colusión. El año 2012, la FAO designa a la señora Nadine como representante de la quinoa. Yo me pregunto, ¿cuándo habría producido un grano siquiera de ello? Pero eso le ha servido para que esta vez, a través de la FAO, se pueda garantizar su salida del país. Nosotros pedimos, efectivamente, y nos afiliamos a la propuesta de pedir que la FAO se rectifique y que deje sin efecto esta designación. Pero además, por intermedio suyo, señora presidenta, es importante alertar al Congreso a empezar a discutir y a debatir algunos pendientes que tenemos. Por ejemplo, no se está agendando la imprescriptibilidad de los casos de corrupción. Sería un punto clave para empezar a imaginar y empezar a agendarlo y debatir sobre ello. No vaya a ser que en el país nos estemos acostumbrando
a que los funcionarios que cometen delitos empiecen a fugar para que esperen la prescripción de su delito y luego retornen a nuestro país. Me pide una interrupción el congresista. Congresista Vieira, la interrupción. Cuando quieran una interrupción, por favor, congresistas, tienen que levantarse para que el orador los pueda ver. Gracias. Y me auno a esta moción porque me parece un premio que no se merece la señora Nadine Heredia. La FAO, que vela por la seguridad alimentaria y por los más pobres, ¿cómo puede premiar a un gobierno donde ha crecido la desnutrición, la anemia, la tuberculosis? Porque las cifras que puedan sacar ellos es una cifra maquillada, pero uno que viaja y está en cada rincón del país saben cuál es la condición de nuestros niños principalmente. Por eso me parece un tremendo premio y me parece, inclusive lo que me ha pasado a mí, pareciera una gran cortina de humo para que esta señora pueda haber salido en puntitas de este país. Muchas gracias. Puede continuar, congresista Ochoa. Nadie puede eludir la justicia en nuestro país y es responsabilidad del Congreso alcanzar su soberanía y en ese marco coincidir para que la FAO se rectifique. Muchas gracias. Sí. Congresista Bruce, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. No voy a incidir en lo que ya mencionaron otros oradores en lo que se refiere a la indignación que ha causado en el país esta salida clandestina que da un sentimiento o sabor a fuga. Quiero mirar hacia adelante, presidenta. ¿Qué debemos hacer como país? El gobierno ha sido enérgico en pedirle a la FAO que anule este nombramiento. Ha sido la posición del gobierno que representa al Estado peruano. Pero el Congreso representa al pueblo. Y si el Congreso hoy día aprueba esta moción de manera mayoritaria y ojalá quizás unánime, eso es una demostración que en el Perú no solamente el gobierno, el Estado, sino que además el pueblo está pidiéndole a un organismo como la FAO, del cual el Perú es parte, y el Perú es parte del sistema de Naciones Unidas, que anule ese nombramiento. Por lo tanto, esto le va a dar un mayor sustento para que nuestra Cancillería haga su trabajo y exija ante Naciones Unidas y ante la FAO que está representando a un país entero, oficialismo y oposición, Estado y pueblo, que está pidiendo a las Naciones Unidas que ese nombramiento quede sin efecto. Por eso, colegas, hago la invocación que ojalá esta moción sea aprobada de manera unánime, que eso será una gran ayuda para que la señora Nadine Heredia regrese y responda por las acusaciones que tiene pendientes. Muchas gracias. Gracias, congresista Bruce. Congresista Donaire, por APP. Señora presidenta, está solicitando una interrupción el congresista Eloy Narváez. Congresista Narváez. Gracias, presidenta. Presidenta, un poco preocupado por este tema porque muchos productores de quinoa querían conversar con la señora para ver qué hacían con su cosecha, que hasta ahora no lo pueden vender. Y si la FAO es un organismo que vela por la alimentación, tal vez lo han llevado a la señora para que les diga dónde está la quinoa que se ha producido en el Perú, cuyo precio se desplomó justamente por falta de conocimiento. Se pidió a los agricultores que siembren quinoa a todo el mundo sembró la quinoa y por el volumen excesivo de producción se cayeron los precios. Tal vez esa experiencia en la FAO les sirve, no entiendo. Yo creo que se tiene que exhortar a este organismo internacional que no ponga pues tan fácilmente a la pareja presidencial de ningún país miembro tan rápido, después que ha salido de una función pública dirigiendo un país. Creo que por lo menos deben tener la suficiente capacidad de analizar un criterio mínimo. Gracias, congresista. Congresista Donaire. Señora presidenta, la congresista Ana María Choquehuanca me ha solicitado... Congresista Choquehuanca, tiene interrupción. Señora presidenta, colegas todos, sorprende que la FAO se haya prestado a tratar de inflar un CV.
Los méritos de Nadine Heredia, de los que da cuenta la FAO, son títulos honoríficos adquiridos gracias a lobbies políticos. La FAO, las Naciones Unidas, hubieran dado esos títulos a la señora Heredia, por lo que ella como profesional es. No, de ninguna manera. Se los dieron porque era esposa de. Ese título lo tenía el presidente Evo Morales y la señora se metió para que ella también la nombraran embajadora honoraria. Sus competencias no son técnicas, como las requiere un organismo técnico especializado en agricultura como es la FAO. No fueron fruto de ningún tipo de trabajo ni de investigación para incorporar mejoras en el agro. Más bien su intervención fue nociva para la quinoa, pues generó distorsiones en el precio de este grano. Si no, hay que preguntarle a los agricultores que ahora sufren porque el precio del grano está por los suelos por la sobreproducción ocasionada por la sobreexpectativa que motivó la FAO. Señora Presidenta, el Congreso debe solicitar a la Embajada de Francia en el Perú para que la Universidad de París aclare de una vez si tiene o no un doctorado en esa universidad de prestigio y que explique en qué situación se encuentran sus supuestos estudios en caso de una respuesta desfavorable. Solicitar que FAO retire esa mención del CV, ¿o es que la FAO no constata? Si vamos a la base de datos de Francia de tesis doctorales, donde aparecen todos aquellos que tienen doctorado en una universidad francesa, tipeamos el nombre de Nadine Heredia y verificamos que ella no tiene doctorado, ni siquiera en trámite, porque si estuviera en etapa de investigación, aparecería el nombre de su asesor de tesis y el título de tesis. Si alguna vez se inscribió en un programa doctoral, eso caducó hace muchos años por no asistencia ni presentación de un plan de tesis. Así es que no puede seguir usando. Gracias, congresista. Puede seguir, congresista Donaire. Gracias, señora presidenta. Permítame usted, señora presidenta, pasar un video de un reportaje periodístico. Pase el video, autorizado. Termina el impedimento de salida del país que dura 4 meses y suponiendo que no se renueva, ¿usted garantiza que después de esos 4 meses se quede en el país? Bueno, yo he señalado desde antes de que se impusieran las medidas de que voy a estar en el país afrontando estos temas legales. Sé que van a venir más, supongo. Anima ni la más mínima esperanza de que esto no suceda. Que voy a estar en el país, que voy a estar en el país, que voy a estar en el país, que voy a estar en el país afrontando estos temas ya legales. pasó. Termina el impedimento de salida del país que dura 4 meses. Sí, se está repitiendo. Congresista Donaire. Hemos visto, señora presidenta, señores congresistas, que así como escuchamos también sus palabras en el correo que dijo, no podemos andar derechos, y ahora escuchamos también, entonces, ¿qué significa que su lenguaje, como decía anteriormente, linda en la mentira, en la hipocresía y en el cinismo? Y nosotros hemos podido constatar, señora presidenta, en la Comisión de Fiscalización, que dignamente dirige el congresista Becerril, en la Comisión de Defensa, con la presidencia de la señora Luciana León, hemos verificado y hemos constatado, abrigando las esperanzas de despejar nuestras dudas, sin embargo las sospechas se han incrementado de claras evidencias de interferencia e intromisiones en asuntos del Estado, en claras interferencias de asuntos oscuros en las adquisiciones de armamento y del satélite. Por lo tanto, viéndose que cada una de estas piezas de este rompecabezas se han ido acomodando solas y se ha verificado y constatado la responsabilidad de la señora Nadine. Han venido invitados y testigos que no puedo publicar porque han sido reservados, pero sí se ha constatado y verificado la clara intromisión y indicios claros de sospechas de las malas adquisiciones que se ha hecho. Sin embargo, señores congresistas, señora presidenta, debemos tener cuidado de que esto adopte la posición cómoda y fácil de hacerse la víctima
de hacerse que es perseguida. Un minuto para que pueda culminar. Gracias, señora presidenta. Entonces tampoco llegar. Y por último, cuando dijo el congresista Becerril que tiene méritos suficientes, como dijo ese señor Graciano, pareciera que sí lo había encontrado. Y sus méritos serían el manejo de funcionarios. O sea, esa es su gran vasta experiencia y por eso la han enviado a la FAO, para que maneje a los funcionarios, para que pueda conseguir mayores recursos para el Perú, al menos yo lo entiendo así, y su corta permanencia allá será para que maneje a los funcionarios, como hizo acá en el Perú, de manejar a los funcionarios, allá hará lo mismo. Así que en eso, señora presidenta, invoco y me apoyo la ponencia del congresista Lescano, que tiene que venir, y así como dijo, que sea valiente y en la forma altanera que ha hablado, que no se regrese, que no se va a mover del país, que regrese a dar la cara en los asuntos que se le investiga. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Estamos en una sola moción, por si acaso, que se ha fusionado tanto el congresista Lescano como la de la bancada de Fuerza Popular. Congresista Mulder, tiene el uso de la palabra, por el apto. Presidenta, me pide una interrupción el congresista Richard Arce. Arce. Congresista Arce, tiene la interrupción. Gracias, señora presidenta. Para expresar que es muy importante que esta moción que se está pretendiendo aprobar no significa ninguna persecución política. Dejemos eso bien en claro. Estamos en nuestro rol de fiscalización. Para nosotros nos causa una profunda indignación ver que utilicen mecanismos para fugar del país, para no rendirle cuentas al país. Este tipo de organismos internacionales tienen toda una serie de procedimientos para contratar un personal, más aún en un cargo de esa naturaleza, donde se tiene que tener ciertas competencias, inclusive capacidad para hablar en varios idiomas. Lo concreto, señora presidenta, es que esta situación nos sirva al Congreso de la República y nos genere elecciones para presionar que el Poder Judicial actúe con celeridad, porque la cuestión objetiva es que la señora Heredia ya está en Suiza. Lo objetivo es que el Poder Judicial tiene que actuar con mayor celeridad y de la misma manera el Congreso de la República. Sí, la segunda interrupción. Gracias, señora presidenta. Acá en el Congreso tenemos la responsabilidad de promulgar todas estas leyes que nos ayuden a luchar frontalmente contra la corrupción, la imprescriptibilidad por delitos de corrupción y la muerte civil, que tenga toda la amplitud para evitar que justamente se tenga estos problemas. Señora presidenta, es nuestro deber desde el Congreso velar justamente en una lucha frontal contra la corrupción y hacer un trabajo de fiscalización. Un dato más, tengo entendido que los convenios internacionales con Suiza evita la extradición de una persona que no ha sido sentenciada. Entonces, eso suma a toda la suspicacia que hay detrás de esta situación. Y no es de ahora, señora presidenta, recordemos lo que ha sucedido en el pasado. Gente investigada ha fugado en un velero Carisma, otro ha renunciado por fax y ahora esta señora se va supuestamente para trabajar en Suiza, en la FAO. Y nuestro llamado de atención a este organismo internacional por haberse coludido de alguna manera para evitar que todo el peso de la ley le caiga encima a la señora Nadine Heredia. Gracias. ¿Puede continuar, congresista Mulder? Le agradezco, presidenta. Yo quería poner énfasis justamente en lo último que acaba de señalar el congresista Arce. Este es un tema mucho más complicado que el solo hecho de que a la señora Heredia se le haya dado un trabajo en Ginebra. Tiene que ver con lo que ya hemos aprobado en la mañana alrededor de la investigación del tema Lavallato. Porque es clarísimo que el señor José Graciano da Silva, hombre de absoluta confianza del presidente Lula, ha venido desde hace ya varios meses, conforme se han señalado con algunos correos, haciendo y convirtiendo un tinglado para poder proteger a la señora Nadine Heredia dentro del marco de la actuación que él tiene como presidente o como director general de la FAO. Él fue elegido director general de la FAO, presidenta, después de haber sido ministro de Inclusión Social en Brasil y de ser una persona de absoluta confianza del presidente Lula, incluso fue asesor de su despacho, y entre otras cosas
ha utilizado este organismo no solamente con el caso de la señora Nadine Heredia para este tipo de temas, sino también para brasileños que tienen exactamente el mismo problema. Y en estos momentos es un escándalo en Brasil como el señor Luis Cláudio Lula da Silva, hijo del presidente Lula, que está implicado en un escándalo que se llama Operación Celotes, por la cual él, con diversas empresas de fachada y en algunas en las que él mismo intervenía, tenía una serie de contrataciones con el Estado brasileño y obtuvo algo así como 70 millones de dólares en contratos. Esta persona ha sido contratada también por la FAO, el señor Luis Cláudio Lula da Silva, pero se ha buscado una suerte de triangulación a través de un club de fútbol uruguayo que se llama el Club de Piedras Grandes o algo así, y en el cual el señor supuestamente iba a dar una suerte de asesoría pagado por la FAO. Y entonces, como ha habido una protesta en Brasil y se ha generado toda una reacción, entonces lo han derivado a Ginebra, en donde se va a encontrar seguramente con la señora Nadine Heredia, compartiendo experiencias, ¿no?, de cómo toda la operación Lavallato, cuya repercusión ha tenido aquí en el Perú una presencia muy sólida y muy creciente de empresas como Odebrecht, que fueron premiadas por el gobierno del señor Ollanta con una super mega obra, super cara, que fue el famoso gasoducto del sur y que en este momento se encuentra a la deriva, porque ya Odebrecht, en situación de quiebra, está vendiendo su enorme participación en el gasoducto del sur, de 7.280 millones de dólares, presidenta, a sabe Dios quién, porque no hay quien quiera cargarse con ese muerto. Esa circunstancia, presidenta, es la que se va a determinar en las investigaciones. Fueron determinadas por decisión política del gobierno del señor Ollanta Humala, porque con postor único se trabajó ese tema y se le hizo un regalo al señor Lula y al Partido del Trabajo brasileño. Partido que ha sido considerado sin duda como uno de los partidos forjadores de la democracia brasileña. Tiene tiempo adicional, congresista. Por la consolidación, presidenta, de los derechos de los trabajadores en Brasil, proveniendo de una persona como Lula, que era un obrero metalúrgico, pero que una vez llegados al poder, cayeron en la famosa tangentópolis de generarse todo tipo de recursos alrededor de la empresa Petrobras, y es una super mega corrupción, la más grande del mundo, como la que se pregona en Brasil. Esa es la que está en estos momentos protegiendo a la señora Nadine Heredia. Es un mandato del señor Graciano da Silva, recibido desde Brasil, proteger a la señora Nadine Heredia, porque allí están justamente las vinculaciones que se han operado alrededor de Odebrecht y de OAS durante el gobierno del señor Ollanta Humala. Así que, presidenta, todo se sabe, al final todo va a surgir, y la señora Nadine Heredia no crea que porque va a estar mucho más lejos del juzgado al cual tiene que comparecer en estas circunstancias, se va a librar de la posibilidad de que de todas maneras tenga que rendir cuenta ante la justicia por todos este tipo de fechorías, que además han sido escrupulosamente consignadas en la... Culmine, congresista. Es el último minuto. En las agendas, presidenta, están mencionados todos los nombres de las personas que digo. El señor Barata, el señor Odebrecht, el señor Joao Piñeiro, que fue presidente de OAS, el señor Garreta, que fue enviado por Lula para apoyar en la campaña del 2011, el señor Fabre, que también fue enviado para lo mismo, el señor Walter Pomar, que también fue enviado para lo mismo. O sea, un número muy grande de brasileños, algunos venían con el bolsillo vacío, otros venían con el maletín lleno, pero que significaron el apoyo decidido que tuvo el Partido Nacionalista en la campaña del 2011 y que hipotecaron al señor Ollanta Humala, a la señora Nadine Heredia y a todo su entorno familiar en esta operación Lavallato Internacional. Ahí están las consecuencias, se están tratando de proteger, es una mafia internacional que está tratando de proteger a las personas que están implicados en estos temas, pero reitero, presidenta, todo se sabe, todo se sabrá. Lo que nosotros tenemos que expresar de una manera clara, categórica ahora, es la protesta ante la FAO. Que el mundo sepa que el Parlamento peruano por unanimidad está protestando por la utilización de una entidad de carácter internacional y que además tiene un fin noble solamente para encubrir a personas que están implicadas en procesos de lavado de activos y a personas que tienen que responder ante la justicia de su país. Gracias, presidente. Gracias, congresista. La presidencia expresa su saludo a los escritores nacionales y extranjeros que participarán en la Feria Internacional Perla de los Andes, evento que se realizará en Tarma, región Junín, quienes se encuentran en la galería acompañados por la congresista Sonia Echevarría.
Procediendo con el debate, el uso de la palabra el congresista Rolando Reategui. Gracias, presidenta. Había una vieja canción argentina que decía: la pinta es lo de menos, o sos un gordo bueno. Y el editorial de Comercio ahora dice: la quinoa es lo de menos. ¿Se puede decir también que Nadine no es una mujer buena? Y es que Nadine mintió a todo el país. Vio su ruta de escape. Y esa misma ruta de escape es la que prueba realmente los nexos de la corrupción. Porque a ella, por ejemplo, se le acusó, tal como dijeron los anteriores congresistas que hablaron, es que se le acusa por lavado de activos por millones de dólares venidos de la corrupta izquierda brasileña, a través de las empresas que pagaron posiblemente a ella y al señor Ollanta Humala para la campaña electoral y sobre todo también para las obras en el país. Pero no solamente esto prueba también que entre mafiosos se protege, porque ya se dijo que Lula, que está siendo investigado en su país por una corrupción la más grande que hubo en el Estado brasileño, ahora simplemente su ministro también protege a Nadine. ¿Para qué? Para sacarla como testigo y no pueda decir nada acerca de las coimas recibidas de los brasileños, de la corrupta izquierda brasileña, para Nadine y Ollanta Humala. Por lo tanto, creemos, señora Presidenta, que esto va más allá de esta ruta de escape. Vemos que las propias instituciones del Estado, habiendo la señora Nadine Heredia teniendo libertad restringida o movimiento de la libertad restringida, y hizo todos los papeles necesarios para poder ella hacer su ruta de escape. Y a una entidad supranacional que se fue, no le levantaron el impedimento de salida del país. Es decir, nadie se dio cuenta en el Perú que la situación del escape de la señora Nadine Heredia tenía una ayuda. ¿De quién tenía la ayuda? De las instituciones y también de un pago de favores. Obviamente, el favor que le hizo Ollanta Humala a este gobierno para ganar las elecciones está clarísimo. El pago del favor está clarísimo. Solo faltaba que le tenían que poner una alfombra roja en el aeropuerto internacional Jorge Chávez para decirle: bye bye, hasta luego. Eso es lo único que faltaba. Por eso creemos que esta moción que ha presentado hoy día multipartidaria el Congreso de la República se debe hacer sentir en todo el mundo, porque no podemos permitir que en el país personas que han delinquido se escapen de la manera más vil para nunca más ser procesadas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Galarreta. Presidenta, me piden las dos interrupciones, la congresista Alcorta, si usted lo permite. Tiene la interrupción congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Yo creo que más que el tema de si la señora está capacitada o no está capacitada, porque no está capacitada, es una incapaz realmente, porque con los resultados que hemos tenido del señor Carcero Guamani, agricultor, no puede pagar la deuda que asumió de 50.000 soles cuando contrajo préstamos por el término justamente de la quinoa. 50.000 productores afectados. El ministro Benítez ofreció pagar 10 soles por el kilo, han tenido que terminar pagando 1 sol, y así la cantidad de gente embaucada por esta señora, embaucada. El tema no está si ella está preparada o no. La FAO de pésima imagen, porque la FAO premió a Venezuela con el premio de alimentación, semejante vergüenza. El fiscal Germán Suárez, fiscal que pidió el arresto domiciliario, no hizo la ampliación, no la pidió la ampliación. Él es el principal responsable. Y luego el juez Carguancho, el segundo responsable, porque no tomó ninguna precauciones, una cosa que venía cantándose hace tiempo atrás. El señor Ollanta Humala estuvo hace poco en Italia buscando al ministro Renzi, que no pudo verlo, pero se vieron acá después. La salida del señor Ollanta Humala fue una mentira, porque no se vio con ningún presidente, con el rey de España. Pero no solamente eso, sino que además la señora Julia Príncipe, lavado de activos, envió un documento especial justamente solicitando la ampliación de la atención. Acá está con fecha 23 de noviembre del 2016, o sea, ahorita. Acá está la fotografía de la señora Nadine Heredia con la señora Dilma Rousseff en ese viaje que fueron
con la colonel Trivelli, engañándose, engañando a todo el país. Acá está como patriota el canciller brasilero, todo es una farsa. Esa señora tiene que venir, están acusados de lavado, tienes una tantas veces mentirosa Nadine Heredia, las tantas veces negadas agencias, las tantas veces acusada por 14 juicios, señora presidenta, tiene que venir, y el Perú ha hecho bien, la Cancillería ha hecho bien. No he escuchado al Ejecutivo en general pronunciarse al respecto, porque la Cancillería, por la presión que hemos ejercido el día anterior, que vieron decirla más temprano, es que se ha actuado y se ha hecho todo un bolondrón y un escándalo que se pudo haber evitado si el día martes hubiéramos sabido las cosas a tiempo. Tiene que venir esta señora sin vergüenza a dar cara al país, señora. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Continúa, congresista Galarreta. Gracias, presidenta. Presidenta, quiero empezar señalando que el artículo 68 del reglamento del Congreso establece que las mociones de orden del día, entre otras situaciones, se presentan cuando hay asuntos de importancia nacional. ¿Y por qué empiezo señalando esto? Porque es importante, como esto seguirá seguro a la transcripción o el video para el señor abogado de la señora Heredia, que aquí no existe ninguna intromisión política a los procesos que la señora Heredia viene enfrentando. El Parlamento, dentro de sus funciones, es también tomar una posición sobre hechos de asuntos nacionales. ¿Y cómo no va a ser un hecho de asunto nacional, presidenta, que la principal investigada de la honestidad hace la diferencia, la famosa frase, cuyos aliados, cuyos garantes acuñaron y llevaron al poder y que en las elecciones pasadas terminaron en apéndice diferente, presentándose por otros grupos, hoy día deberían decirnos algo, alguna responsabilidad de quienes pusieron en el poder, acompañaron, aunque después se separaron porque estaban, dicen, en contra de algunas protestas sociales. Sin embargo, ahí están en las agendas los nombres de los fundadores, de quienes llevaron al gobierno a la honestidad hace la diferencia, la estafa llamada Ollanta Humala. Insisto en el reglamento, presidenta, porque es importante y solicito que se evalúe, y he presentado con el congresista Lescano, que es uno de los autores de la moción, un artículo que quede claro y establecido el respeto que tiene el Parlamento por la autonomía de organismos internacionales, pero que a pesar, obviamente, de ese respeto y de esa autonomía, no podemos dejar de manifestar tales aspectos que están en los puntos que menciona la moción. Y lo digo esto porque, repito, el señor Roy Gates, el día de ayer, que me merece respeto como abogado, sin embargo cree que los peruanos son tontos. Se dice también que el señor es promoción de la Universidad Católica con el juez. Habría que investigar si es eso verdad. Porque acá hay tres aspectos, presidenta. Lo primero, lo que el Congreso tiene que señalar. Cómo se ha logrado la señora Heredia salir a través de un organismo internacional. Hace muchos años, creo que con Mulder lo decía, la FAO y otros organismos internacionales, presidente, en la época de la dictadura argentina, servían más bien para sacar a aquellos que estaban perseguidos políticos, contratándolos. Pero la mafia Lula, la mafia Kirchner, la mafia Chávez, la mafia Humala, la mafia que tomó el poder con los garantes que algunos viven en España y otros están acá, y todavía vivos en la política peruana, y que recibieron plata de esta mafia para las elecciones tanto presidenciales como para también revocatorias municipales, hoy día nos dice que la mafia ha transformado una salida internacional que tenían algunos organismos para cuando había situaciones complicadas en los países, para tratar de sacar del medio investigador o investigación a personas que están cuestionadas. Por eso, presidenta, el Parlamento... Tiempo adicional, congresista. Parlamento, dentro del respeto que tiene por los organismos internacionales, sin esto ser una injerencia política para que quede subrayado al abogado y al organismo internacional, no puede dejar de manifestar esta situación, porque hoy día, presidenta, este esquema de sacar a trabajar a determinadas personas no ha considerado lo que tiene el Congreso, que es un poder autónomo. Hay una investigación en la Comisión de Fiscalización con facultades de todo el Pleno para poder investigar cuál ha sido la función de la señora Heredia. Por lo cual, presidenta, quiero subrayar que cabe esa protesta o esta situación que el Parlamento señala. Y otro aspecto, presidenta, que lo ha señalado muy bien el congresista Reati, presidenta, está relacionado a que una cosa es la manifestación del Congreso y otra cosa son las responsabilidades, presidenta. La señora Príncipe solicitó hace muchas semanas atrás que se amplíe la medida que tenía la señora Heredia.
y el Consejo de Ministros no sabía que había sido rechazada esa ampliación. No había ninguna posibilidad, Presidenta, de que se pueda evitar una situación hoy día de fastidio, hoy día de por lo menos... Culmine, congresista. ¿Cómo no, Presidenta? Culmino. De una suspicacia, Presidenta, a muchos, y eso no es un tema de injerencia, porque el Poder Judicial tiene que investigar, la Comisión Investigadora del Congreso tendrá que investigar indistintamente de las responsabilidades de lo que la señora en materia de investigación, pero lo que es un hecho, Presidenta, hay un favor político muy bien pagado, porque la reacción del gobierno en esta situación, hoy día nos enteramos que el señor Burga va a ser extraditado, hasta cortinas de humo tenemos, Presidenta. Eso es un tema que todavía se va a tener que investigar, cómo es posible que hayan estado de espaldas frente a una situación que ya se advertía que iba a suceder y ojalá que no suceda lo mismo como Ollantumala, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Concluidas las intervenciones, vamos a declarar el cierre de la votación. Perdón, vamos a dar lectura al texto sustitutorio de las mociones admitidas. Texto sustitutorio de las mociones de orden del día 1066 y 1082, presentado el 24 de noviembre de 2016 a las 13:49, suscrito por el congresista Lescano Anzieta y el congresista Galarreta Velarde. El Congreso de la República acuerda, primero, el Congreso de la República es respetuoso de la autonomía de los organismos internacionales, no obstante, conforme a sus atribuciones plasmadas en su reglamento, es competente para pronunciarse sobre asuntos de importancia nacional. Segundo, protesta contra el comunicado emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, mediante el cual defiende el nombramiento de la señora Nadine Heredia Alarcón como directora de la oficina de enlace de dicha entidad, puesto que esta organización no ha merituado que dicho acto de nombramiento pone en grave riesgo el curso regular de las investigaciones judiciales y parlamentarias que incluyen delitos de corrupción seguidos en Perú contra la señora Heredia Alarcón. Tercero, exhortamos a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, a dejar sin efecto el nombramiento de la señora Nadine Heredia Alarcón como directora de la oficina de enlace de dicha organización. Cuarto, transmitir esta moción de orden del día al director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Quinto, transmitir esta moción de orden del día al secretario general de las Naciones Unidas. Marcar asistencia para proceder a votar. Dos y 26 de la tarde. En estos momentos los parlamentarios realizan el registro de asistencia luego de culminar este debate de esta moción presentada tanto del congresista Johnny Lescano, que es la moción 1066, y del parlamentario Percy Alcalá, que es el 1008. Esta moción de orden del día en el cual proponen
que el Congreso de la República exhorte a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para que deje sin efecto el nombramiento o designación de la señora Nadine Heredia Alarcón como funcionaria de dicha entidad internacional. Congresista Beteta, Cuadros, Del Águila, Dipas, Domínguez. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. ¿115 congresistas? Vamos a pasar al voto. Al voto. Se procede entonces a la votación respectiva de ambas mociones, mediante el cual proponen realiza una protesta contra el comunicado por la FAO que respalda el nombramiento de la señora Nadine Heredia como directora de la Oficina de Enlace de dicha entidad y la exhortación para que se deje sin efecto dicho nombramiento. Congresista Ávila, Alcalá, presentes en este Parlamento Águila, 115 Galarreta, Lizana, parlamentarios. Ramírez, Sarmiento, Velázquez. Se cierra la votación. Han votado a favor 113 congresistas, 0 en contra, 0 abstención. Por unanimidad se ha aprobado la moción más. Congresista Letona verde, congresista Reategui verde, congresista Echeverría verde, congresista Lisbeth Flores verde, congresista Ponce verde, ...118 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. La moción ha sido por unanimidad en el Congreso de la República.